Es una persona a la cual uno quisiera ser su amigo. De hecho, yo lo siento así. Es una persona confiable, es una persona que tú sabes que es capaz de jugársela en algunas cosas, ¿ah? No solamente por él, sino por los demás. Hay un sentido de solidaridad, ¿no es cierto?, muy fuerte. ¿Ah? Es una persona que sabe distinguir entre ambientes un poco no muy confiables y ambientes que sí son confiables. En persona, confiable y no tanto. La tetralogía fue un proyecto literario autoimpuesto por Manuel Rojas. ¿Ah? Él siempre quiso escribir una serie de novelas que relataran su vida, y él lo dice explícitamente, lo escribe. O sea, es un proyecto literario que partió siendo una trilogía y después, voy a comentar por qué, creo yo, se transformó en una tetralogía. ¿Mm? Ahora, desde el punto de vista de la historicidad, bueno, a ver, seamos claros, Aniceto Evia, la infancia, Manuel Rojas se la pide prestada, ¿no es cierto?, a Luis Evia, a un chico de su edad con el cual convive en Buenos Aires, que es la ciudad natal de Manuel, hijo de Aniceto Evia, el gallego, ladrón español, ¿no es cierto?, que tenía una familia de, no recuerdo exactamente si de 4 hijos, casado con una chilena. Bueno, cuando Manuel Rojas decide escribir este hijo ladrón, de pie prestar parte de la infancia a este Luis Evia, ¿m? Y lo llama como su padre, Aniceto. Esto ocurre, bueno, hay que ponerlo en las edades cronológicas históricas de la propia biografía de Manuel, que es 1896, o sea, fines del siglo XIX. Ahí arranca, ¿no es cierto?, la infancia de este Aniceto Evia. Y después, a medida que va creciendo, ya siendo más joven, ¿no es cierto?, más adolescente, el mismo Manuel lo dice, yo dejo de lado la vida de Luis Evia y paso a asumir mi propia vida, mis propias experiencias, ¿no es cierto? ¿Y eso en qué punto? Eso él lo define claramente en el momento que Luis Evia vuelve a su casa y, sus hermanos no están. De ahí para adelante, lo dice claramente, ¿eh? Te lo podría buscar por ahí y leerlo, digamos, y está. En ese minuto, Luis Evia, la biografía de Luis Evia queda de lado y aparezco yo. Aparece Manuel Rojas, digamos. Él cuenta en una carta que le dirige a la Julian Clark, a su tercera mujer, el año 70. Cuenta que estando en España, en Madrid, se encuentra con un editor y le propone editar la tetralogía como una edición unitaria. Incluso le dicen 2 tomos, a lo mejor agrupando las 4 novelas en 2 tomos, 2 y 2, podría ser. Pero fue un propósito de él. Incluso dice con un título distinto, el conjunto completo con un título distinto. ¿Ah? Sin que perdieran, me imagino yo, la identidad de cada una de las novelas. Jaime Concha por ahí dice en un artículo que el título de esta tetralogía debiera ser Tiempo Irremediable, ¿no es cierto? ¿Qué era el título inicial que tenía Hijo Ladrón? Que tenía Hijo Ladrón, claro. Pero es un proyecto del propio Manuel. Sombras contra el muro es el aprendizaje, ¿no es cierto? Yo diría que es el yo que crea, que construye su pensamiento político, ¿no es cierto? Después está, bueno, mejor que el vino, es el yo que crece, ¿no es cierto?, en la relación con la mujer. ¿M? Y la oscura vida radiante es esta posibilidad de luchar por conseguir una lucha social a través de ciertos oficios, ¿no es cierto? En ese minuto ya Aniceto tiene un oficio. ¿Ah? Él dice algo muy bonito, dice, obrero gráfico, qué hermosas palabras, dice. ¿Ah? Porque él en ese minuto era linotipista, ese era el oficio que se había logrado dominar mejor, a pesar de haber hecho muchos otros oficios, pero ese es el que más dominaba. Y esa posibilidad de luchar, ¿no es cierto?, por superar ciertas condiciones, eh,
a partir de un oficio. Ya había decidido escribir 3 novelas, una que tomara la vida de Aniceto Evia desde su infancia hasta los 16 o 18 años, hijo de ladrón. Otra que llegara hasta los 25 y una última que cubriera hasta los 30 y tantos. La segunda se desarrollará entre los años 1913 y 1921. Quería, y quiero, describir la vida de Aniceto Evia, hijo, su infancia y su adolescencia, su formación intelectual, económica y política y su experiencia amorosa. Yo creo que lucha contra todo lo que disminuye al hombre, digamos, en general. Que puede ser algo muy concreto, muy tangible incluso, o puede ser algo más abstracto. Por esto mismo que comentaba yo de la libertad. Eh, este deseo o esta aspiración de reconstruir este núcleo más íntimo, familiar, pero no como tú bien lo dices, no el núcleo tradicional familiar, lo va haciendo, lo va construyendo Aniceto a través de su vida, a través de estas 4 novelas, con sus cercanos, sus amigos, ¿no es cierto? Y aparecen figuras que son muy fraternas, digamos, muy cercanas, el mismo filósofo, ¿no es cierto?, en Hijo Ladrón. Yo no diría que Cristian, pero Cristian también hay una relación ahí, eh, forma parte de su núcleo más íntimo. Más adelante está, bueno, Gutiérrez, ¿no es cierto? José Santos Gutiérrez, que es ni más ni menos que José Santos González Vera, que fue su compañero de ruta, su hermano prácticamente. Compartieron muchas cosas en la vida y el oficio literario, por supuesto. Hasta de comienzos, por ahí por el año 13, 14 que se conocen, hasta la muerte de González Vera. Yo creo que lucha contra eso, contra todo aquello que pueda limitar, inmovilizar al ser humano. Que es la condición biográfica de Manuel Rojas. Él nunca tuvo hermano. O sea, él sigue caminando, siempre caminó solo, con su madre al lado. Su padre murió cuando él era muy pequeño. Entonces, la condición de estar solo fue una condición de juventud muy fuerte en Manuel Rojas, forma parte de su vida. Dice, la familia inmoviliza. Y lo dice nomás. O sea, no lo dice quejándose, porque nunca Manuel Rojas se queja mucho. Dice, eso es un dato objetivo. O sea, la familia inmoviliza. Entonces, por eso que él, a lo mejor por eso, tiene estos momentos que él necesita, estos momentos de soledad, de estar consigo mismo y va a la montaña. ¿No es cierto? Va a la montaña a encontrarse, a, a, a reflexionar o a estar solamente, solo. Iba solo y acompañado, digamos, en la vida real Manuel Rojas iba con grupos de amigos, qué sé yo, hacía una expedición, incluso con su hijo, pero también iba solo, ¿no es cierto? Y a veces cuando iba acompañado, iba en absoluto silencio, y él iba ensimismado, digamos, una introversión muy fuerte, aunque estuviera acompañado de, no sé, 3, 4 personas. El amor pleno solamente lo consigue una vez, digamos, que es con esta María Luisa, que fue María Baeza, digamos. El resto son amores disparejos, son amores, no sé si tormentosos, tal vez también con una cuota de tormento. En el caso de Virginia, sí, ¿no es cierto? Son amores no plenamente logrados, salvo el que comento. Por eso que, bueno, no sé, la figura de la mujer en la novelística de Manuel Rojas no está a lo mejor demasiado desarrollada. Hay estudios sobre eso. En los cuentos, en los relatos, tampoco. Tampoco parecen ser personajes más secundarios. Tal vez la que está mejor construida o la que está con más detalle
es en el cuento Un ladrón y su mujer, que es como muy protagónica. En el resto son personajes casi que tienen un carácter más bien de construir la historia, digamos, pero no de ser de estar en la primera línea, digamos. Eh, yo creo que lo imagino tratando de hacer un esfuerzo de abstracción de Manuel Rojas, obviamente, como un personaje, como un ser humano que sigue buscando. Fundamentalmente eso, buscando, buscando. Déjame hacer aquí un paréntesis con la vida de Manuel Rojas. Él lo dice, yo pertenezco a una familia de nómades, digamos. Mis antepasados fueron todos nómades. Y de hecho siempre su vida fue inquieta. Inquieta por el traslado físico, digamos, ¿no es cierto? El desplazamiento físico entre un lugar y otro. Pero también por la diversidad de actividades, de inquietudes que tuvo en su vida. Manuel Rojas, claro, uno lo conoce por su trayectoria literaria, pero además él fue una persona muy inquieta en conocer, en hacer cosas, ¿no es cierto? Aquí en esta casa él tenía un banco carpintero, donde trabajaba haciendo pequeñas cosas medias domésticas, pero siempre haciendo algo. Quiso saber de astronomía, fue una persona eh, muy inquieta, ¿eh? Cuando en Sombras contra el muro, dice por ahí, volví a pisar la ciudad que pisó alguna vez mi padre, dice, cuando se refiere a Santiago, un Santiago que era bastante más rural de lo que nosotros podemos imaginar, ¿eh? Eh, yo creo que ahí hay una manera de vincular una novela con otra. Hijo Ladrón es fundamentalmente Buenos Aires y Valparaíso. Fundamentalmente, Valparaíso, con todo su, tal vez, es muy protagónica. Después Sombras contra el muro es Valparaíso y Santiago. Mejor que el vino es Buenos Aires y es el sur de Chile, en el mundo del teatro, y es Santiago también, ¿no es cierto? Termina una de las últimas escenas de los relatos de Mejor que el vino ocurre en el Cerro Santa Lucía, que no puede ser más santiaguino, digamos. Yo creo que ahí hay una manera también de producir vínculos entre una novela y otra. ¿Y La oscura vida radiante? La oscura vía radiante es, eh, es más difícil establecer ahí porque son muchas las ciudades que concurren, muchos los espacios que concurren. Santiago, Valparaíso, incluso se habla de Caleu, de Ralún, Calemu. Calemu, Caleu, ¿no? Caleu, Sí, Caleu. Calemu. Eh, Se habla del norte, creo también, ¿no es cierto? Se habla mucho del sur, ojo, se habla mucho del sur, de la zona austral de Chile. Por lo tanto, es una imagen mucho más. Concurre en muchas ciudades, entonces es difícil ahí producir una relación. Arrastrándose, como lo dice él en Mejor que el vino, ¿no es cierto? Cuando hace un raconto ahí de Mendoza, eh, eh, ahí aparecen compañeros chilenos y argentinos que le enseñan como las primeras lecturas que tienen que ver con el ideario anarquista. Por lo tanto, es lo que se le dio también. ¿Ah? Era un ambiente bastante fuerte en ese sentido, en esa época, estamos hablando de comienzos del siglo XX. Ahí esa es la temporalidad del relato, ¿no es cierto? Tanto de Mejor que el vino, que es cuando aparece un recuerdo de ese momento, y de Sombras contra el muro, que se inicia cronológicamente el año 12, cuando Aniceto cruza la cordillera, y termina alrededor del año 18, a los albores del movimiento social histórico de Chile del año 20.
el ambiente al cual él llega, a Santiago, llega ni más ni menos que a un lugar que era un pequeño centro de anarquismo. Esta peluquería de Teodoro Brown y Víctor Garrido, que eran dos anarquistas militantes, activos militantes del anarquismo. Ellos pertenecían a la Sociedad de Oficios Varios, que era una sociedad que agrupaba a varios anarquistas, obreros anarquistas, que organizaban actividades, conciertos, qué sé yo, recitales, lecturas, todas muy precarias, pero activas. ¿Ah? Y él llega ahí. Entonces, me cuesta desligarme de la biografía, pero esto ocurre un 29 de abril. 2 días después se celebra el 1 de mayo de 1912, y el 1 de mayo de ese año fue particularmente activo en la calle y organizado y sustentado fundamentalmente por los grupos anarquistas. Entonces, Aniceto Manuel Rojas no tenía mucho escape. Bueno, el muro es una metáfora bastante recurrida en el mundo de la literatura y en el The Wall de Pink Floyd. ¿Qué es el The Wall de Pink Floyd? ¿Qué es el muro de Manuel Rojas? ¿Qué es el muro de Aniceto? Es todo aquello. Ojo que a veces uno mismo construye el muro. En el caso de Pink, ¿no es cierto? Lo construye él mismo. ¿Ah? Y otros lo ayudan a construirlo. En el caso de Aniceto es un muro, yo creo que eso representa un sistema, o sea, hay una párrafos en Sombras contra el Muro muy elocuentes que dicen, aspiramos a una sociedad donde no exista, por ejemplo, el registro civil. Lo dice hasta con un poco de humor, porque todo va a ser de todos, dice. Va a existir el amor libre, la propiedad no va a existir, ¿no es cierto? ¿Qué son los ideales y los postulados anarquistas? Eso es el muro. Son una institucionalidad represora, ¿no es cierto?, muy fuerte. Son toda una estructura armada para que los hombres no se encuentren. La aspiración, lo dice el autor, la aspiración de la sociedad anarquista es una sociedad basada en el amor y en el trabajo. ¿Mm? Y todos somos iguales, la igualdad. ¿No es cierto? Bueno, la estructura como estaba planteado en ese minuto, y creo que sigue planteada hoy día en algún aspecto de la misma manera, era bastante opresora. Cronológicamente es Hijo del Ladrón, Sombras contra el Muro, La Oscura Vida Radiante y finalmente Mejor que el Vino. Ahora, la trilogía que era como la intención de Manuel Rojas, del autor, de llevar esta vida de este personaje que es su vida, de más de una manera, en 3 novelas se transformó en una cuarta, porque apareció que el periodo formativo del pensamiento de Aniceto, había mucho más que contar. Y yo creo que surgió también por la sugerencia que le hace su gran amigo, que es González Vera, ¿no es cierto? Testimonio del cual hay en una carta de él, donde le dice, mira, si no cuentas tú, no hablas tú de estos personajes que conocimos, ¿quién lo va a hacer? Yo ya no lo hice. Y yo creo que en gran parte eso explica por qué Manuel Rojas eh, incorpora en la vida de Aniceto estos nuevos capítulos, estos nuevos momentos, estos nuevos episodios, a través de una nueva novela que es La Oscura Vida Radiante, que es una continuación, podemos decir, de Sombras contra el Muro en todo lo que implica la construcción del pensamiento de Aniceto, del protagonista, y también en algo que también ha sido reiterativo y que yo por lo menos lo considero reiterativo, que es la adquisición de un oficio como una forma de superación y de liberación también. Y La Oscura Vida Radiante da cuenta de cómo
Aniceto aprende el oficio de linotipista, ¿no es cierto? Con lujo de detalle aparece la descripción de cómo el maestro le enseña a manejar la linotipia. Y también está el otro oficio fundamental en la vida de Aniceto y de Manuel Rojas, que es el consueta, el apuntador de teatro, que le permite viajar, ¿no es cierto?, por muchos lugares, conocer Chile, sus personajes, su geografía, su historia, etcétera, etcétera. Esta es una novela que la más abundante en términos de páginas, la más abundante en personaje, la que aparentemente puede ser la más confusa en su lectura, la más compleja. Sin embargo, yo no coincido mucho en eso. Yo creo que los episodios que se cuentan y la estructura misma de la novela, para quien ya tiene el entrenamiento de las otras tres novelas, no es la más compleja. ¿No? Y algo muy importante es una novela, de las cuatro novelas, es la que está escrita como una crónica histórica, casi. Tanto es así que hay inserción de documentos textuales dentro del texto de la novela. O sea, documentos históricos, ¿no es cierto?, sacados de archivo, del archivo personal de Manuel Rojas o conseguidos en archivos públicos, ¿no es cierto?, que se insertan como inserta un historiador un documento en un libro de historia. ¿Mm? Documentos públicos, textos sacados, artículos sacados de la prensa de la época, etcétera.